El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. En el principio no era el oro ni el terciopelo azul sembrado de flores de lis lo que marcaba el destino de los hombres, sino el frío de la piedra y el filo del acero en una tierra brumosa donde la historia de Francia comenzaba a escribirse con sangre y ambición. En el corazón de un territorio que aún no sabía que dominaría el mundo occidental se gestaba un linaje destinado a tocar el cielo con las manos y a descender a los infiernos del exilio y la guillotina. Todo comenzó mucho antes de los grandes palacios y las pelucas empolvadas, en los tiempos oscuros donde un hombre llamado Roberto el Fuerte defendía las fronteras contra los invasores del norte, plantando la semilla de una dinastía que tardaría siglos en florecer con el nombre que hoy conocemos. La Casa de Borbón no nació en el trono, sino a su sombra en el ducado que le dio nombre en las tierras centrales de Francia, donde los señores feudales tejían alianzas y traiciones bajo la mirada de Dios. Fue a través de un matrimonio a finales del siglo XIII, cuando la sangre real de San Luis IX se mezcló definitivamente con la Casa de Borbón, creando una rama cadete que esperaría pacientemente su turno en la rueda de la fortuna de la historia. Los siglos pasaron lentos y crueles, marcados por la Guerra de los 100 años y la Peste Negra, hasta que el destino quiso que la rama principal de los Valois se marchitara, incapaz de dar un heredero varón que sostuviera la corona. Fue entonces cuando la figura de un hombre de nariz prominente y carácter indómito surgió de las montañas del sur. Enrique de Navarra, el primer Borbón que ceñiría la corona de Francia, no era un rey de corte y reverencia, sino un soldado curtido en las guerras de religión, un protestante en un reino que sangraba por su fe católica. La historia recuerda su pragmatismo, su capacidad para entender que el poder valía más que un sermón y que para entrar en París y pacificar un reino desgarrado era necesario doblar la rodilla ante el altar católico. Con él llegó la paz y la prosperidad, el edicto de Nantes y el sueño de que cada campesino tuviera una gallina en su olla los domingos. Pero el destino de los Borbones siempre ha estado marcado por la tragedia repentina, y el puñal de un fanático llamado Ravaillac cortó la vida del buen rey Enrique en una calle estrecha de París, dejando el trono a un niño melancólico y taciturno, Luis XIII, bajo cuya sombra creció el poder del Estado y la figura inmensa del cardenal Richelieu, quien preparó el escenario para el acto más grandioso de esta obra dramática. Fue con el nacimiento de Luis XIV cuando la dinastía alcanzó su cenit absoluto. El rey Sol no fue solo un monarca, fue la encarnación misma del Estado, una divinidad viviente que transformó un pabellón de caza en Versalles, el escenario más deslumbrante que Europa había visto jamás. Allí, bajo los techos pintados con alegorías de triunfo, la nobleza fue domesticada con etiquetas rígidas y favores reales, y Francia se convirtió en el faro cultural y militar del continente. El rey Sol bailaba en los ballets de la corte con trajes dorados mientras sus ejércitos movían las fronteras a su antojo. Pero la ambición de los Borbones no conocía límites geográficos, y al sur de los Pirineos la vieja dinastía de los Austries se extinguía en la figura enfermiza de Carlos II el Hechizado, quien, al morir sin descendencia, dejó un testamento que cambiaría el mapa del mundo para siempre, nombrando heredero a su sobrino nieto, el duque de Anjou, nieto del rey Sol. Fue así como el año 1700 marcó el inicio de una nueva era, la llegada de los Borbones a España bajo el nombre de Felipe V. El joven rey llegó a un país que le resultaba extraño y hostil, con costumbres que no comprendía y una nobleza que lo miraba con recelo. La Guerra de Sucesión Española fue el bautismo de fuego de la nueva dinastía, un conflicto que incendió Europa y que terminó confirmando a Felipe en el trono de Madrid, aunque a costa de perder las posesiones europeas del Imperio Español. Felipe V trajo consigo el centralismo francés, la administración moderna y los palacios al estilo de Versalles, como la granja de San Ildefonso, donde buscaba refugio de su profunda melancolía, esa enfermedad del alma que perseguiría a muchos de sus descendientes. La dinastía se había desdoblado, ahora reinaba en París y en Madrid, dos ramas del mismo árbol que a veces colaboraban y a veces se daban la espalda, mientras en Francia el largo reinado de Luis XV sembraba las semillas del descontento, con una corte cada vez más desconectada de la realidad del pueblo y una hacienda arruinada por guerras costosas. En España la Ilustración llegaba de la mano de Fernando VI y sobre todo de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, un rey que entendió que para sobrevivir la monarquía debía reformarse, modernizar el país, empedrar las calles, iluminar las noches y fomentar la ciencia y la industria. Fueron años de esplendor ilustrado, donde parecía que la razón y la corona podían caminar juntas hacia el progreso, pero el horizonte se oscurecía. Al norte de los Pirineos la tormenta perfecta se estaba gestando. La llegada al trono francés de Luis XVI, un hombre bueno pero débil, incapaz de frenar la marea de la historia, y su esposa María Antonieta, símbolo del derroche para un pueblo hambriento, precipitó el fin de un mundo. 1789 no fue solo un año, fue el abismo que
Se tragó siglos de tradición. La Revolución Francesa estalló con la fuerza de un volcán y la sangre real que, durante 1000 años había sido sagrada, se derramó en la plaza de la Revolución bajo la cuchilla fría de la guillotina. La muerte de Luis XVI y María Antonieta marcó el punto de quiebre, el momento en que los Borbones dejaron de ser dioses para convertirse en mortales sujetos al juicio de los hombres. En España, el primo del rey ejecutado, Carlos IV, miraba con terror los acontecimientos. Incapaz de reaccionar, atrapado entre la influencia de su esposa María Luisa de Parma y el válido Manuel Godoy, mientras un joven general llamado Napoleón Bonaparte emergía de las cenizas de la Revolución para reordenar Europa a su antojo. La invasión napoleónica de España fue una tragedia familiar y nacional, con un rey que abdicaba en su hijo Fernando VII y un hijo que devolvía la corona a su padre para que éste se la entregara a Napoleón, todo en una vergonzosa comedia en Bayona que dejó al pueblo español huérfano y en armas, luchando por el retorno de un rey al que llamaban el deseado y que resultaría ser uno de los monarcas más nefastos de la historia. Fernando VII, al regresar tras la derrota del Águila francesa, no trajo la paz sino la persecución, anulando la Constitución de Cádiz y sumiendo a España en décadas de absolutismo y conflicto. Su muerte desató una guerra civil dinástica, las guerras carlistas, que enfrentaron a los partidarios de su hija Isabel II y los de su hermano Carlos María Isidro, dividiendo al país entre liberales y tradicionalistas durante gran parte del siglo XIX. Mientras tanto, en Francia, los Borbones habían tenido una breve y pálida restauración con Luis XVIII y Carlos X, quienes intentaron hacer como si la revolución nunca hubiera ocurrido, pero el tiempo no retrocede y la revolución de 1830 los barrió definitivamente del trono principal, dejando paso a la rama de los Orleans y finalmente a la República. El tronco principal de los Borbones franceses se secó en el exilio, llevando consigo los recuerdos de Versalles y la legitimidad del derecho divino, pero en España la rama sobrevivía a trancas y barrancas. Isabel II reinó entre escándalos, amantes y cuartelazos en una corte que parecía un sainete continuo, hasta que la Revolución Gloriosa de 1868 la envió al exilio en París, donde tantos reyes destronados terminaban sus días. Parecía el fin de los Borbones en España, pero la historia de esta familia es la historia de la resiliencia y del eterno retorno tras el breve experimento de la monarquía democrática de Amadeo de Saboya y la Primera República. El hijo de Isabel, Alfonso XII, restauró la dinastía, trayendo un breve periodo de estabilidad y esperanza. El pacificador, como fue llamado, logró coser las heridas de las guerras carlistas y crear un sistema político que, aunque imperfecto, funcionó durante décadas, pero la tragedia siempre acechaba y la muerte prematura del rey dejó a una reina viuda, María Cristina, embarazada de un hijo póstumo, Alfonso XIII, que nació siendo rey, un caso único en la historia. Este niño, mimado por la corte y el destino, creció creyendo que podía gobernar como sus antepasados, interviniendo en la política y en el ejército, en un mundo que cambiaba a velocidad de vértigo con el ascenso del movimiento obrero, el anarquismo y los nacionalismos. El reinado de Alfonso XIII fue una sucesión de crisis, desde el desastre de 1898 y la pérdida de las últimas colonias hasta la guerra de Marruecos, que desangró a la juventud española y minó el prestigio de la corona. El rey soldado apoyó la dictadura de Primo de Rivera, vinculando su suerte a la de un régimen autoritario, y cuando este cayó, la monarquía cayó con él. Las elecciones municipales de abril de 1931 trajeron la Segunda República y Alfonso XIII partió al exilio desde Cartagena sin abdicar, pero con la amargura de quien se siente incomprendido por su pueblo. Los Borbones volvían a ser errantes ciudadanos de una Europa que se encaminaba hacia el abismo de la Segunda Guerra Mundial. Don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, asumió los derechos dinásticos en el exilio, manteniendo viva la llama de la monarquía en tiempos de oscuridad, primero en Roma y luego en Estoril, observando desde la distancia la tragedia de la Guerra Civil Española y la larga dictadura del general Franco, que instauró un reino sin rey. Don Juan fue el rey que no reinó, el hombre que esperó durante 40 años una llamada que nunca llegó como él esperaba, sacrificando su propia ambición para asegurar que su hijo Juan Carlos pudiera algún día recuperar el trono. Fue una partida de ajedrez larga y dolorosa, jugada en despachos y yates bajo la atenta mirada del dictador, que finalmente designó al joven príncipe como su sucesor a título de rey, saltándose la línea sucesoria natural y creando una fractura dolorosa entre padre e hijo que solo se cerraría años después con la renuncia formal de don Juan a sus derechos. La restauración de la monarquía en 1975 no estaba garantizada. Juan Carlos I heredaba los poderes absolutos de un dictador en un país que anhelaba libertad y democracia contra todo pronóstico, y traicionando los principios del régimen que lo había educado. El rey se convirtió en el motor del cambio, desmontando pieza a pieza el aparato franquista y devolviendo la soberanía al pueblo español. La Constitución de
978 consagró la monarquía parlamentaria y la figura del rey como símbolo de unidad y permanencia. El intento de golpe de Estado de 1981 fue la prueba de fuego definitiva, donde la imagen del rey vestido de capitán general ordenando a los militares volver a los cuarteles se grabó en la retina de todos los españoles, consolidando su legitimidad no ya por la sangre sino por los hechos. Durante décadas la monarquía vivió una época dorada de popularidad y prestigio, actuando como embajadora de una España moderna y europea, pero la historia de los Borbones nunca es una línea recta hacia la felicidad y los últimos años del reinado de Juan Carlos I estuvieron marcados por el escándalo, la opacidad y los errores personales que empañaron su legado histórico. La cacería en África, las relaciones imprudentes y las dudas sobre su patrimonio erosionaron la confianza de un pueblo que ya no perdonaba como antes. En un acto final de servicio a la institución, Juan Carlos I abdicó en 2014 en su hijo Felipe VI, un rey preparado y austero, consciente de que la monarquía en el siglo XXI solo puede sobrevivir basada en la ejemplaridad y la transparencia. Felipe VI junto a la reina Leticia ha tenido que navegar en aguas turbulentas enfrentando el desafío del independentismo catalán, la fragmentación política y la necesidad de renovar una institución antigua en un mundo digital. La historia de los Borbones es un relato inmenso que abarca desde los castillos húmedos de la Edad Media hasta los palacios de cristal de la modernidad, una saga de reyes santos y reyes libertinos, de guerreros y burócratas, de luces deslumbrantes y sombras profundas. Es la historia de cómo una familia lograba levantarse una y otra vez de sus propias cenizas, adaptándose a los tiempos, cambiando de piel para seguir siendo los mismos, custodiando una corona que pesa más que el oro del que está hecha, porque lleva incrustada la historia de millones de personas, las guerras, las paces, los odios y las esperanzas de naciones enteras, desde Enrique IV, declarando que París bien vale una misa, hasta Felipe VI jurando la Constitución. Los Borbones han sido protagonistas indiscutibles del teatro europeo, actores principales en el drama de Occidente. Sus rostros miran desde los cuadros de Velázquez y Goya, desde las monedas y los sellos, recordándonos que la historia no es un proceso impersonal, sino que está hecha por personas con virtudes y defectos, con pasiones y miedos. La sangre de los Capetos que fluye por sus venas es el hilo rojo que une la Edad Media con la era de Internet, un hilo que ha estado a punto de romperse 1000 veces, pero que 1000 veces ha sido anudado de nuevo por el azar o la necesidad. Al contemplar la trayectoria de esta familia vemos reflejada la propia evolución de Europa, el paso del derecho divino a la soberanía nacional, del poder absoluto a la representación simbólica del carruaje, al avión de la espada, a la palabra. Los Borbones han reinado en Nápoles, en Parma, en Sicilia, dejando su huella en la arquitectura y el arte del Mediterráneo, construyendo palacios que rivalizan con los sueños de los poetas y coleccionando belleza con la voracidad de quien sabe que la vida es efímera. Hoy la dinastía continúa no ya con el poder de ordenar ejecuciones o declarar guerras, sino con el poder blando de la diplomacia y la representación, intentando encontrar su lugar en un mundo que cuestiona todo privilegio heredado. La historia de los Borbones no ha terminado, se sigue escribiendo día a día en los discursos y en los gestos, en los aciertos y en los errores, bajo la mirada crítica de una ciudadanía que ya no son súbditos sino ciudadanos libres. El futuro es una página en blanco, pero el pasado es un peso inmenso, una biblioteca de lecciones aprendidas con dolor y gloria. Cada rey Borbón ha sido un hijo de su tiempo, atrapado entre la tradición y la necesidad de cambio, entre lo que se esperaba de él y lo que realmente era capaz de dar. Algunos fueron gigantes que empujaron la rueda de la historia, otros fueron apenas notas al pie, arrastrados por corrientes que no comprendían, pero todos sin excepción forman parte de este gran tapiz que hemos intentado desenrollar, un tapiz tejido con hilos de oro y manchas de sangre, con risas en los jardines de Versalles y llantos en el exilio de Estoril, con la grandeza de un imperio donde no se ponía el sol y la soledad de una habitación de hotel en una tierra extranjera. Así es la historia de los Borbones, una novela que la realidad ha escrito a lo largo de los siglos, superando a cualquier ficción en giros dramáticos y personajes complejos. Desde la bruma de los tiempos medievales hasta la luz cruda del presente, esta estirpe ha caminado de la mano de la historia de Europa, a veces guiándola, a veces siendo arrastrada por ella, pero siempre presente, siempre visible, siempre Borbón. La flor de lis puede haberse marchitado en muchas banderas, pero la raíz sigue viva, profunda y tenaz, aferrada a la tierra y a la historia, esperando siempre la próxima primavera o el próximo invierno, sobreviviendo al tiempo, que es el juez más implacable de todos, el que convierte los palacios en ruinas y los reyes en polvo, pero que también preserva la memoria de lo que fuimos y de lo que somos, porque al final la historia de una dinastía es también la historia de los pueblos que gobernaron, de sus sueños y sus pesadillas, de su identidad y su destino, y en ese espejo de
Príncipes y reyes nos miramos nosotros buscando entender de dónde venimos para saber quizás hacia dónde vamos en este viaje interminable a través de los siglos, espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.